Ceguera espiritual. Sabes, la Escritura nos habla mucho acerca de la ceguera espiritual y nos menciona también de ciegos que guían a ciegos. Increíble. ¿Sabes qué? Hace un tiempo atrás, cuando estaba caminando por las avenidas de la ciudad, me encontré con una situación bastante sorprendente. Un señor estaba preguntando por una dirección que él no conocía. Y para sorpresa de todos los que estábamos ahí, al costado nuestro había un ciego con su bastón. Y le dijo, yo sé dónde está esa dirección. Está de aquí a 3-4 cuadras. Si tú quieres, te puedo enseñar y te puedo llevar al lugar. El hombre, con mucho asombro y también con cierta incredulidad, le dijo, bueno. Y el ciego le dijo, toma mi brazo. Y lo llevó. Por supuesto, yo seguí tras ellos porque me asombró todo lo que estaba sucediendo. Y recuerdo bien que el ciego le llevó a esta persona 3 cuadras y medias de donde él estaba queriendo llegar. Y cuando llegó a la 4ª cuadra, el ciego se detuvo y le dijo, acá, a la derecha, está la dirección que tú estabas buscando. El hombre miró, leyó la dirección y quedó totalmente asombrado que un ciego le guiara a él cuando él podía ver. ¿Sabes qué? Hoy en día en las iglesias, en las familias y en todas partes encontramos este gran problema de la ceguera espiritual. Muchas veces encontramos personas ciegas que están guiando a otros ciegos en el ámbito espiritual. ¿Sabes qué? Cuando pensamos en esto, la ceguera espiritual de alguna manera empieza a enceguecer lo que es el poder de Dios en nuestras vidas. Es decir, nos empieza a nublar y de alguna u otra manera no vemos el poder de Dios obrando en nuestras vidas, aun cuando Dios sí está obrando en nuestras vidas. La ceguera espiritual también, de alguna u otra forma, nos hace percibir lejanamente la presencia de Dios cuando Dios está con nosotros. Cuando Dios está ahí con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios está ahí con nosotros. Pero la ceguera espiritual nos impide de alguna manera ver la presencia de Dios en medio de aquellas situaciones difíciles en donde Dios está con nosotros. La ceguera espiritual también no nos deja ver como deberíamos ver el poder, la provisión de Dios en nuestra vida. Esa provisión maravillosa que Dios constantemente nos está dando, nos está ofreciendo, y nosotros muchas veces no estamos viendo esos milagros de la provisión de Dios en medio nuestro. Todo por causa de esta situación, la ceguera espiritual. Por eso quiero que te quedes conmigo unos minutos, nada más. Vamos a observar el problema de la ceguera espiritual en los creyentes, el problema de la ceguera espiritual en tu propia vida y en mi propia vida. ¿Cuáles son esas consecuencias? Mira, lo primero es que la ceguera espiritual nos hace ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro propio ojo. ¿Sabías tú que la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 7, versículo 3 dice así? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Ves? La ceguera espiritual no nos deja ver la paja en el ojo ajeno. Más bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos teniendo una viga tan grande que no nos deja ver más allá. Antes de juzgar, busca la verdad. Antes de lastimar, ponte en su lugar. Y no necesitarás estar queriendo ver absolutamente nada más que lo que Dios quiere que tú veas. Cuidado, la ceguera espiritual nos hace ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro propio ojo. Cuidado con eso. ¿Sabes? En Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Qué interesante pensar en esto, ¿verdad? Mira esta frase, escucha sin juzgar, habla sin ofender y observa sin despreciar. 3 valores que te harán ser más justo con los demás. Quiero repetirte esto. Escucha sin juzgar. Habla sin ofender. Y observa sin despreciar. ¿Ves? Qué interesante que es esto. La ceguera espiritual no nos permite hacer esto.
¿Por qué? Porque nos ciega y no nos permite ver lo que realmente Dios quiere que veamos. El problema de la ceguera espiritual también nos hace ver la lógica del pensamiento humano y no el milagro divino. ¿Sabes? Esto lo vemos a diario porque creyentes, cristianos, personas que tienen o no tienen un Dios en sus vidas, están viendo la lógica del pensamiento humano, se dejan guiar por la lógica del pensamiento humano y no por el milagro divino que Dios está haciendo cada día en tu vida. ¿Sabes qué? El hecho de que tú hayas amanecido hoy es un milagro. El hecho de que tú estés escuchando esto es un milagro. El hecho de que tú estés viendo esto es un milagro porque Dios te está dando vida. Vida para que la disfrutes, para que glorifiques su santo nombre y para que puedas disfrutar el milagro del día a día. ¿Sabes? Alguien dijo por ahí que los hombres son eternos hasta que Dios dice, basta. Y sabes, mientras tanto podamos tener un hálito de vida en nuestras vidas, tenemos un propósito para la gloria de Dios. Y este propósito tiene que ayudarnos a ver el milagro de Dios. Pero cuidado, la ceguera espiritual no nos hace ver lo que Dios quiere que veamos. Más la ceguera espiritual nos hace ver la lógica del pensamiento humano y no el milagro divino. Juan capítulo 11 versículo 14 dijo así, Jesús respondió a esta situación que estaban pasando los discípulos y dice así en el caso que le aconteció acá a una de las hermanas de Lázaro. Él le dice a la hermana de Lázaro ante la imposibilidad de la resurrección de Lázaro, él le dice a su hermana y le dice de esta manera, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Qué interesante y qué desafiantes palabras para esa mujer en ese entonces. Y después, nomás unos minutos después, vino la otra hermana y le preguntó exactamente lo mismo. Y el Señor Jesucristo le responde, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Ves? La ceguera espiritual nos hace ver solamente la lógica del pensamiento humano. Si no es lógico, entonces no va. Pero ¿sabes qué? La lógica no va con la fe. La lógica no va con el poder divino. La lógica no va con el milagro divino que Dios quiere y está haciendo en tu vida día tras día. Porque el hecho de que estés con vida es un milagro. El hecho de que puedas caminar es un milagro. El hecho de que puedas hablar es un milagro. El hecho de que puedas ver, oír, sentir es un milagro. Es un milagro que cada día Dios te está dando en tu propia vida. Por eso el Señor Jesucristo también te está diciendo a ti, si crees, verás la gloria de Dios. No la lógica del pensamiento humano, sino la gloria de Dios, es decir, el milagro divino. El milagro divino. ¿Sabes? En Mateos 8, 25 al 26 dice así, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Grande bonanza. Sabes, ellos estaban pasando por una situación realmente tormentosa, valga la redundancia, en medio de la tormenta. Y sabes que se asustaron, se desesperaron, empezaron a ver que se hundían, empezaron a ver que perecían. Y en ese momento despertaron al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? De poca fe. ¿Ves? La ceguera espiritual no va asociada con lo que es la fe. Más bien con la lógica del pensamiento humano. Pero el Señor Jesucristo le preguntó y le dijo a los hombres que estaban con él, sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde está vuestra fe? En otras palabras le estaba diciendo. Y él entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Sabes por qué? Porque él era Dios. Y como Dios tenía poder para hacer milagros maravillosos, los discípulos pudieron ver entonces el milagro divino
y no ver la lógica de lo que estaban pasando, del pensamiento humano. Señor, sálvanos, que perecemos, era la lógica. Pero Jesucristo, el Señor, les dijo, hombres de poca fe, ¿dónde está la fe para que puedas ver el milagro divino que Dios te está dando día tras día? Por eso que es interesante entender esto. Dice en otro texto en Lucas 18:8, en relación a la venida del Señor, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta más directa a nuestro corazón, a nuestra fe, a nuestra vida cristiana, a nosotros como hijos, como siervos de Dios? ¿Qué pregunta más directa? ¿Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando vuelva? Pues la respuesta la tenemos que dar nosotros. ¿Qué estamos mirando? La ceguera espiritual nos hace ver la lógica del pensamiento humano. Pero cuando estamos mirando con el ojo de Dios, vemos el milagro divino. Porque la fe acompaña a ver los milagros que día tras día el Señor está haciendo en tu vida. El problema de la ceguera espiritual. Qué interesante. El problema nos hace ver también el problema humano por sobre la provisión divina. ¿Ves? El problema humano por sobre la provisión divina. Muchas veces estamos llenos de situaciones difíciles y lo único que alcanzamos a ver por la ceguera espiritual es el problema humano. Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que estamos sufriendo, y vemos el sufrimiento, y vemos el problema, y vemos la agonía, y vemos la falta, y vemos la desesperación, vemos tantas cosas, porque solamente nos enfocamos en el problema humano, pero no nos enfocamos en la provisión divina. ¿Ves? La ceguera espiritual te hace ver el problema humano, pero no la provisión divina. ¿Sabes tú que Mateo 6:26 dice así? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué es lo que dice? Las alimenta. Y luego hace una pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sabes? Esa pregunta está dirigida a ti también. ¿No valéis mucho más vosotros que las aves del cielo? Entonces, cuando tú escuchas un ave del cielo, cuando tú ves un ave y la observas y ves lo maravillosa que es, ves cómo está vestida, cómo está colorida, cómo está alimentada, es una promesa maravillosa que tú tienes que asumir y decir, Señor, gracias porque puedo ver esto y esto me está diciendo una confirmación de que yo valgo mucho más que estas aves, por lo tanto, me cuidarás mucho mejor que lo está haciendo con estas aves. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dijo el Señor Jesucristo. La respuesta, por supuesto, es claro que sí. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Mira qué interesante. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Sabes por qué? Porque la ceguera espiritual nos hace ver el problema humano. Pero Dios quiere que veamos la provisión divina. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que quizás te preocupan, que te afanan, que te desesperan, que te angustian, pues todas las demás cosas serán resueltas y Dios añadirá a aquello que estás necesitando. El problema de la ceguera humana. No veas como este mundo quiere que veas. No juzgues para no ser juzgado. Antes de juzgar, busca la verdad. Antes de lastimar, ponte en su lugar. Si crees, verás la gloria de Dios. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El problema de la ceguera espiritual. Que Dios te bendiga y no veas a través del ojo de este mundo, mas ve a través de los ojos de Dios. Y verás cómo Dios te bendice, cómo Dios te provee, porque Él dijo, nunca te desampararé, nunca te dejaré. Que Dios te bendiga.